Buenos días, amados hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, que nos da la fuerza, que nos despierta, que nos alumbra, que nos habla. Bendito sea Dios, que cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo y perseveramos en Dios, Dios siempre nos habla, nos inquieta, porque somos uno con Él, somos sellados en su Espíritu Santo. Amén, alabado sea el Señor. Soy su hermana en Cristo Jesús, para gloria y honra de Dios, profeta y evangelista, por gracia y misericordia de nuestro amado Dios Todopoderoso, Padre, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. La palabra de nuestro Dios dice así, el título, los débiles en la fe. Romanos 14:1 en adelante. Alabado sea Dios por su bendita santa palabra, y la leemos en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así su santa palabra: recibid al débil en la fe. Título: los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esta palabra el Señor me traía porque muchas veces yo, prácticamente a veces pensamos que no ven la palabra de Dios en el Facebook, en el YouTube, no le dan like, no se aparece nadie. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo? Nadie gusta de tu palabra, nadie apoya tu obra. Pero a la vez el Señor me decía que yo tengo que hacer lo que Él me manda y ordena. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando partamos de este mundo, hay de aquellos que no hicieron su voluntad de Dios, porque el mundo está bajo el maligno, como dice su santa palabra. En redes sociales, tristemente, me mostraba el Señor hoy, como desde hace varios meses, en un sueño, que mucha gente está cayendo al abismo en pos del enemigo, y muchos también que se dicen cristianos, hijos de Dios, profetas, también están en ese camino bajo el influjo del maligno y no se dan cuenta. Entonces el Señor me decía que es porque andan en toda clase de inmundicias, perversidades, no cuidan, no andan en santidad, se apartan en Dios, entran y salen de Dios, entran y salen. Entonces el Señor me mostraba que hay gente que aunque todo le vaya bien económicamente y vivan muy bien de lujo y no les pase nada, el Señor me mostraba que eso no es signo de ser salvo. El Señor me mostraba que Dios ha tratado de salvar gente una y otra vez, los ha sanado, los ha curado, los ha levantado, los ha bendecido en trabajo, y una y otra vez vuelven a hacer lo mismo, pecan deliberadamente, se apartaron de Dios ya siendo bautizados y están muertos espiritualmente, satánicos. La palabra suena muy fuerte, pero no lo digo por ofender, lo hablo tal como Dios me lo muestra. Me ha mostrado gente, Dios en oración me ha mostrado gente, lo he visto en ayunos y vigilias en visión. No voy a decir a quién, pero a cierta persona me lo ha mostrado. Yo le he dado esa profecía a cierta persona. Entonces me dijo el Señor que no solo esa persona, hay muchísima gente que está igual. Muchos se están apartando y sus nombres han sido borrados del libro de la vida. El Señor me mostraba hace un rato, hace unas horas, y desde hace varios meses, a un tal profeta Diony de la Rosa. Y ya muchas veces a través de mis manos Dios le ha hablado en unos escritos, profecías que le he dicho. Pero no hacen caso. Me decía el Señor que muchas veces Dios habla a cada persona, pero eso no quiere decir que sean salvos. Por sus frutos se conocen. Y me mostraba hoy el Señor cómo están en una manera de vivir
peor que el mundo. No son orgánicos, no son genuinos, no hay presencia de Dios en ellos, están enriqueciéndose, lucrando, ganando un montón de likes, se están volviendo ídolos, se están volviendo, ¿cómo les explico? Ídolos satánicos, disfrazados de luz, engañando a mucha gente. Hace varios meses yo me conectaba a ver lo que ellos postean y pues yo pensaba que todo estaba bien. Uno de repente piensa que todo está bien. Y yo le decía al Señor que lo que Él me habla, me lo confirme, me hable a mí a través de Él. Y el Señor me dijo, yo no te puedo hablar a través de Él porque yo te hablo a ti personalmente. Tú le vas a hablar a los que están errados. Porque yo quiero, me decía el Señor, yo quiero que cada uno me busque a mí. Porque hoy en día buscan a los falsos profetas que se han corrompido y los tienen como sus ídolos, conforme a sus propias concupiscencias. Escrito está en la Biblia que en los últimos tiempos escogerían a sus predicadores, a sus profetas, sus falsos profetas como sus brujos y hechiceros, y se han corrompido. El Señor le decía, Señor, yo quisiera cerrar todas las páginas y todo porque pareciera que nadie gusta de tu palabra, nadie apoya. Y me dijo el Señor, paciencia, yo estoy trabajando. Mejor que no te den ni un like, que no te pase como aquellos que están llenos de seguidores, de ofrendas, de diezmos. Todo les va de lujo y ya están perdidos, me mostraba el Señor. Míralos, cómo celebran sus fiestas. Son gente en tinieblas, los que graban. Mira, sus posteos son títulos satánicos llenos de morbo, llenos de tinieblas, como están haciendo el trabajo de supuestamente que son hijos de Dios, pero lo están haciendo en Satanás. Me decía el Señor, mira, habla. Yo no quería hablar. Yo le escribía a Cedioni de la Rosa las verdades que Dios me decía de lo que está haciendo en los comentarios, y el Señor me dijo, tienes que hacer un video. Tienes que hacer un video y hablar porque va a venir muchas cosas espantosas y cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que Dios nos revela. Lo que Dios nos revela es para nosotros y también para otros, y también Dios nos va a decir cada uno a quien darle profecía y cada uno y nación. El Señor me decía que el Señor me mostraba al presidente Biden hace unos meses. Cuando surgieron las guerras, Dios me usó, bendito sea el Señor, para postearles palabra, hacer ayunos y vigilias, sola en mi habitación, porque muchas veces yo he ido a otras iglesias que iba yo en vigilias y ayunos, y desgraciadamente eran tinieblas lo que se movía ahí, con las disque pastoras, pastores, mucha tiniebla horrible. Entonces, en vez de venir cargada de Dios a través de ellos, venía con tinieblas que ellos me pasaban. Y las profecías que Dios hablaba a través de mí las rechazaban. Era terrible ese mover. Entonces el Señor me dijo que yo tuviera este ministerio en las redes sociales. Y también cuando Él me mande a profetizar a otros lugares tengo que ir. Porque Él quiere perfeccionar a sus santos y despertarlos, que muchos ya están muertos espiritualmente, autollamados pastores, pastoras. Casi todo el mundo ya está bajo el maligno. Amados hermanos y hermanas, eso es algo serio lo que el Señor me habla. Y yo creo que también a otros hijos verdaderos e hijas verdaderas Dios les habla. Pero lo malo está en que Dios nos habla y después se vuelven satanáses, se vuelven sucios, corrompidos, yesis, lucran, están enfocados en el dinero. El Señor me ha estado retocando esa palabra y mostrando que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso están perdidos. De ahí que viene todas las guerras y la muerte espiritual y física. Y el Señor me mostraba esos como Diony, Abner, que se están extraviando muchos y muchas en redes sociales. Ya no están enfocados en salvar almas, ya se hicieron satanáses. Tienen muchos seguidores, se hicieron ídolos, ya son se están haciendo como artistas mundanos, como cantantes, como actores mundanos. Ya no son orgánicos y genuinos, no hay presencia de Dios en ellos. El Señor me mostraba, no sé, en una fiesta, en una boda, o no sé qué fue, de ese tal Diony de la Rosa, que ese hombre, si no se arrepiente, va a perecer y va a ir al infierno.
que Dios tenga misericordia de él y de otros, como un tal Abner que se dice profeta. Sí, Dios habla, pero el problema es que ellos son manipuladores como Satanás y Dios no es así. Dios me ha mostrado dos fuentes diferentes de lo que son las tinieblas y lo que son los hijos de Dios. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede llevarse a ningún tibio, ni de doble ánimo, ni ningún mundano, que un rato con Dios y un rato al mundo, que Dios nos libre. Pero tengo que hablarles esta verdad, así es que quien escuche este video, haga lo que Dios manda, porque esta palabra es para mí, para todo aquel que Dios le ponga en sus manos, en sus oídos este video. Y el Señor quiere que se comparta su palabra. Si le den like o no, yo cumplo con lo que el Señor me manda y ordena, porque el Señor está muy airado y muy triste de ver cómo todos se están corrompiendo, siguiendo el camino, que en vez de que a los que están perdidos les den ejemplo de lo que es Jesús y Dios, sino que están agarrando prácticas del mundo. Ni siquiera son actores genuinos donde Dios se mueva, sino que están tan falsos que se nota ante la presencia de Dios. A simple vista uno no ve nada, pero cuando está uno en la presencia de Dios, Dios nos muestra todo, todo, todo. Y tengo que hablarlo porque yo no me voy a condenar por callarme. Si me odian, si me aborrecen, ese será muy asunto de quien no tiene a Dios. Pero yo les hablo esta palabra por mandato y voluntad de Dios por mi salvación, por agradar a Dios, por amor a Dios y en Dios y a las almas. Que en mí no quedará. Yo me pongo en paz y tranquila, porque sé que si no hago lo que Dios me manda y ordena, entonces también yo perdería mi salvación. Y yo no voy a perder mi salvación, no quiero. Y tampoco quisiera que los demás se pierdan, y Dios tampoco lo quisiera. Porque cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo y andamos siempre a cuentas con Dios, entonces Dios siempre nos habla. Y Dios siempre está inquietándonos para hacer algo, porque nadie puede ser hijo de Dios, cristiano de la secreta, sin servirle y sin vivirle a Dios. Por sus frutos se conocen. Así que el Señor me traía esta palabra y me mostraba también que hay que orar mucho por los gobernantes, por el presidente Biden, por otros gobernantes, porque todos tienen las luchas y batallas, tengan riquezas, títulos, puestos, lo que sea, ante Dios. Dios ama toda su creación y nos quiere orando, unidos, ayunando, vigilando todos sus hijos, y que se extienda su palabra por todas las redes sociales. Hay que poner nuestro empeño, ponerle todo, echarle ganas a la palabra de Dios, evangelizar, predicar, porque el tiempo se agota, me dice el Señor. Me recordaba hoy nuevamente el sueño que me dio hace unos días, donde me mostraba que una persona nos hacía brujería. Me lo mostró 2 veces, y que no lo olvidara, que lo recordara y lo anotara. Y después me mostraba la condición de ciertas personas que estaban a punto de caer ya al abismo. Y también me mostró el Señor, no voy a decir los nombres de esas personas porque Dios no me lo permite, pero estoy orando al Señor, y ya a una le profeticé, a otra el Señor no me permite que se lo diga porque ellos no creen en la profecía, pero solamente orar, porque siempre hay que hacer lo que Dios nos mande. Hay gente que no va a recibir la profecía y no va a recibir lo que Dios le habla y se burlan. Si uno les da la profecía, se condenan más. ¿Por qué? Porque muchas veces yo les he hablado de sueños y visiones y se han burlado, se han jactado, me han aborrecido y les ha pasado. Y yo orando, clamando, vigilando por ellos, por mandato de Dios, gloria a Dios. Entonces no han muerto y no están en el infierno. Es porque Dios me ha llamado a orar, clamar, vigilar por esas almas que le duelen a Dios. Y ellos se nos burlan. Por eso mucha gente es que al final de sus días perecen en el infierno, porque no creen del todo en Dios. Tienen un ratito a Dios, un ratito al mal, son disfrazados de luz. Muchas veces es el diablo usándolos para matarnos.
hablando doctrinas de demonios a través de sus bocas, torciendo la palabra, teniendo el hombre fuerte, o sea, lo hacen para ser vistos, para pisar, para humillar, para ser ídolos, para matar, usados por el enemigo. Hay que tener bien vivo el discernimiento de espíritu, porque yo me he dado cuenta que los que tienen muchísimos seguidores y todo el mundo está pegado ahí, son falsos. Tristemente son falsos. Los que tienen sirviendo a Dios casi no les apoyan, casi no les dan likes. Eso es triste, pero el Señor quiere que nos apoyemos unos a otros en su obra, porque el Señor me ha mostrado que muchos solamente quieren likes, pero ellos cuando ven la obra de otro hermano, otra hermana, otro siervo, sierva, profeta, evangelista en redes sociales, no le dan like, no apoyan. Eso dice Dios que no le agrada. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una balanza perfecta. Dice el Señor que Él es santo, perfecto y nos quiere igual. Porque si no le demostramos el amor a Él a través de su iglesia, los hermanos de la fe, entonces, ¿cómo vamos a estar en el reino de Dios ahí juntos? No vamos a poder ir. Yo muchas veces apoyo a los que verdaderamente son hijos de Dios, comparto, glorifico a Dios. Yo no tengo ídolos y le pido a Dios cada día que me libre de la idolatría y de la ceguera espiritual y de todo eso, porque hay muchos que están ciegos y ya no ven cómo andan, ya no se ven. O sea, yo cuando miro a las personas no los miro solo por fuera, hay algo dentro de mí que es Dios, su Espíritu Santo, su presencia, que me hace ver en otra dimensión. En su presencia veo lo que a mi naturalidad no vería, pero gloria a Dios, doy que los velos me los quita y cada día le pido que me limpie, me mantenga santa y pura. Eso debemos de pedirle al Señor cada día, porque por redes sociales y por todos lados abunda la maldad y cada día está peor la humanidad. Así que si ustedes ven mis redes sociales, Facebook, que yo hablo palabra muy fuerte y casi nadie le gusta, porque es palabra de Dios, porque yo no voy a darle lo que el diablo quiere a través de los perdidos. Yo voy a dar lo que Dios quiere en Él para que sean salvos, los que quieren ser salvos, los que no, porque mucha gente le gusta todo lo, ¿cómo les explico? Todo lo que es morbo. Me decía el Señor, mira aquellos cómo tienen sus títulos de morbo, diabólicos, y les exhorta a uno, les amonesta a uno en el amor de Cristo porque sean salvos. Son rebeldes, no se dejan, no son humildes, se creen sabios y ya no son sabios, ya no está Dios, ya están en tinieblas, están ciegos guiando a otros ciegos, solo buscando like, buscando seguidores, buscando competencia, compiten como cuando un carro corre contra otro en pos del enemigo, que no importa si se matan o no, sea la competencia, muerte, y de eso no se trata, dice el Señor. Dios dice que es suficiente para todo el mundo, para toda la creación. Así que los hijos de Dios no tenemos por qué envidiarnos, ni celarnos, ni competir, pero sí, dice el Señor, debemos apoyarnos, apoyar su obra, apoyar su ministerio que nos da, porque los ministerios son de Dios, los dones. Eso a Dios le repugna, le molesta que haya división en su iglesia, y el diablo está ganando terreno ahí, en la competencia que tiene todo el mundo. Andan ciegos, guías de ciegos. Así un día me encontré, iba yo cruzando en la calle y venía una mujer que la conocí en las denominaciones, que tiene un restaurante, que Dios me muestra que no son salvos. Se dice pastora. Cuando la gente hable bien de los demás, ay Señor Jesús, agárrense, porque algo no anda bien. Cuando seamos aborrecidos y odiados, alabemos a Dios, porque es que algo andamos haciendo en Dios que al diablo no le gusta y el mundo está bajo el maligno. Así que me decía el Señor, así como esa mujer va corriendo afanada en su gran carrazo por su negocio, por su maldad,
Así anda mucha gente en tinieblas, queriendo matar a los propios hijos de Dios. Pero me van a dar cuentas y se van a llevar tremenda sorpresa, que cuando estén en el infierno dirán, pero Señor, ¿por qué estoy aquí? Y mi palabra se vive. Es real. Donde les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y Dios les permitió estar errados, creyendo que son salvos. ¿Por qué? Porque no tomaron a Dios en cuenta. Porque Dios conoce los corazones, lo que somos adentro. Y Dios, así como les dije en otros videos, como Dios me mostró en una oración, en ayuno, a Satanás, y desde ese día que Él me dijo, así como tú ves a Satanás, que Jehová lo reprenda, así yo voy a mostrarte a través de la humanidad que hay dentro de ellos, si estoy yo o si está Satanás. Y así tú vas a hablar, vas a profetizar lo que yo te digo, porque yo le hice una promesa al Señor de servirle y hablar todo lo que Él me mostrara. Y lo único que le dije, cuida mi vida. Nunca permitas que el diablo me mate. Y yo haré todo lo que tú me digas y profetizaré y hablaré, pero solo cuida mi vida, le dije a Dios. No permitas que el diablo nunca me mate. Protege mi vida y guarda mi vida, y el día que tú me lleves partiré de este mundo. Pero nunca le des el gusto al diablo de matarme. Y Dios cumple sus promesas. Y esa promesa Dios la hizo a través de mí, de guardarme, de servirle. Y me dijo que por eso me había dado el don de profecía. El don de profecía desde niña. Hay muchos que son elegidos, escogidos, y hay muchos que son llamados. Pero como dice la palabra de Dios, por causa de los escogidos, Dios acortará el tiempo, porque si no perseveramos en Dios, nadie será salvo, dice el Señor, y muchos se están perdiendo. He oído oraciones de ciertas personas que no son salvas, que oran porque lo que les conviene, y me dijo el Señor, eso no me agrada. No hay acepción de personas en el reino de Dios. Hay veces que entre hermanos se lamben unos a los otros las patas, perdónenme la expresión, y a otros los verdaderos hijos de Dios en verdad los aborrecen. Muy pocos hermanos hay, hermanas, escúchenlo muy bien, por sus frutos se conocen. Hay mucha gente que Dios me muestra que no son salvos, están solamente buscando el dinero, y por eso nunca tienen riquezas, y por eso tienen siempre pobreza, enfermedades. Y hay otros que les va muy, muy bien, aparentemente todo va de maravilla. Nada les pasa, jajaja, jijiji, fiestas, comida, pero tuvieron la oportunidad de servirle a Dios y de volverse a Dios y de ser salvos, y me muestra el Señor que ya no están sus nombres inscritos en el libro de la vida, incluso de mi propia sangre. Tristemente, pero es así. Dios es inmensurable y nos habla, así mismo como les digo. Así que cada uno veámonos en el Señor cómo andamos, y preguntémosle al Señor si estamos inscritos en el libro de la vida, y que nos haga ver nuestra condición. Porque el Señor me hacía ver que aunque la gente tenga de todo, pero hay muchos que no tienen inscritos sus nombres en el libro de la vida. Son solo religiosos, sectarios, denominacionistas, impíos, abominables, anticristos, enemigos de Dios disfrazados de luz. Y así están muchos millones y millones de gente. Son muy pocos los hijos de Dios escogidos. Dios me ha mostrado que incluso a muchos que llamó les mostró el infierno, y etcétera, 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 ya se corrompieron, ya están siendo ídolos. Escuche eso, nunca permita que usted sea ídolo de nadie ni de nada, ni idolatre a nadie. Dios nos llamó a amarnos unos a los otros y amar a Dios como el único Dios verdadero, y no practicar la idolatría. Honrar, respetar, amar es otra cosa. La idolatría es un sentir del diablo. El Señor me mostraba en sueños que los ídolos de los católicos son demonios que se mueven, y yo lo vi en oración. Recobran vida satánica y matan a las personas, porque Dios no mora en ellos, y tampoco Dios mora en aquellos que aman al dinero, las riquezas,
y todo lo material y que hacen negocios injustos, precios injustos, abusadores, hurtadores, aquellos que usan el nombre de Dios para sacar dinero falsamente y mentir. Dios tenga misericordia de todos y nos guarde. Porque el Señor dice en Salmo 145:8, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Pero también dice el Señor que es amor y fuego consumidor. Consume todo lo que no sea Él, porque su naturaleza es santa y pura. Por ahí oí a alguien que Dios me hizo ver y escuchar unos segundos de lo que habla, que es un falso, me dijo el Señor, es un hombre que anda en la carne. Y me dijo el Señor, mira, hay gente en tinieblas que aparentemente son hijos de Dios, pero no lo son. Están cegados por el enemigo, predican en la carne con el diablo, están en tinieblas. Decía que los católicos van a ser salvos, me decía el Señor, ningún católico es salvo, ningún idólatra es salvo, ningún tibio es salvo, ninguno de doble ánimo es salvo, ninguno que no es una nueva criatura y persevera en el Señor no es salvo. Ninguno. Hay muchos que se murieron espiritualmente y otros nunca nacieron. Solo fue de dientes para afuera. Pero nunca entregaron su ser a Dios y nunca recibieron a Jesús en su ser. Y muchos se murieron, volvieron al mal camino. Y me mostraba el Señor que dicen por ahí que los católicos van a ser salvos. Me decía el Señor, no, mija, habla la verdad. Ningún católico va a ser salvo. Ningún cristiano va a ser salvo. Ningún religioso, sectario, denominacionista, divisionista no va a ser salvo, ningún ídolo ni ningún idólatra, ni aquellos que aman el mundo maligno, sus prácticas malignas y pecaminosas. No. Dice el Señor, yo no vengo por gente que ve como el hombre afuera. Yo veo lo que hay dentro de esa persona, pero lo que hay dentro de esa persona se expresa por fuera y no es la vestimenta. Es lo que hay dentro, pero también a la vez en redes sociales Dios me mostraba que hay muchas mujeres endemoniadas que su intención es satánica, de que lo hacen todo para derrumbar a otros. No hay pureza y santidad en su vida, aunque estén bien tapadas o aunque estén con poca ropa. Hay que tener el discernimiento bien grande en el Señor y solo orando al Señor y escudriñando su palabra y estar en mente con el Señor es que tenemos ese discernimiento. Dios es grande y poderoso y nos muestra. Por eso dice en Salmo 145:2, te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Así debemos hacerlo. Por siempre alabarle a Dios. No, alabarle a Dios no es cantar, alzar las manitas, ir a la locación de iglesia. Alabar a Dios es con toda nuestra manera de vivir, donde quiera que andemos y vayamos, donde Dios nos mande, obedecerle. Y exaltar a Dios, como dice en Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Esas son palabras que vienen del Espíritu de Dios, de una persona llena de Dios, y esa es palabra nuestra que se vuelve a vivir. Confesémosla, creámosla, declarémosla, y que Dios nos aumente esa fe, y que Dios siempre nos llene más y más para hacer lo que Él manda y ordena en Él, porque estamos en esta tierra, pero no somos del mundo. Así que hay que tener cuidado. Otra cosa que el Señor me decía, procuremos comer en nuestras casas y procuremos comprar en lugares donde no se adora al diablo. Ya es hora, dice Dios, de que todo se perfeccione. Es hora de que no sembremos nuestro dinero con los perdidos, sino que sembremos nuestro dinero con los verdaderos hijos de Dios, no los religiosos. No, hay gente que no te va a hablar de Dios, te va a expresar a Dios con sus acciones y sus palabras van a ser la presencia de Dios. Porque otra cosa es ser alguien que predica, pero tiene que ser alguien que predica y vive la palabra, predicar y vivirla, porque muchos la predican pero no la viven. Entonces me dice el Señor que hay muchos que no son salvos. Dios les ha guardado su vida, pero no son salvos, no son uno con Dios adentro. Adentro mora Satanás dentro de ellos,
son satánicas. Por fuera, Dios los ha sanado una y muchas veces por las oraciones de sus santos profetas, de Jesús, que intercede ante el Padre y el mismo Dios Todopoderoso. Es algo que no les puedo explicar. No sé si me lo entiendan, pero yo sé que van a entender los que tienen al Espíritu Santo. Entonces me decía el Señor, muchos piensan que porque les va muy bien, ya están de lujo, tienen su religión, su secta, ya están confiados. Sorpresa, de repente van a morir y van a estar en el infierno. El Señor me mostraba como la historia del rico Lázaro y del rico Lázaro, porque era un pobre mendigo, pero era rico en Dios. Dios moraba en él. Y me mostraba el miserable pobre rico, de ese que tenía comida, exceso de comida, y que era tan miserable, codo y tacaño, que no ayudaba a aquellos hijos de Dios, a aquel Lázaro. Lázaro, que era un hombre que amaba a Dios y Dios le permitió tener esa vida, pero amaba a Dios como un Job. Porque muchos, dice el Señor, son salvos aunque estén pobres en lo material. Pero muchos son ricos en lo material y todo les va bien, y me dice el Señor, no son salvos. Religiosos, dizque pastores, por sus frutos se les conocen. Dentro de ellos mora Satanás. Dentro de ellos opera Satanás. Y eso Dios me lo habló desde como por el 2010. Desde ese entonces que Dios me llevó a ese lugares de cuevas de ladrones, de esos falsos pastores que son esclavos de Satanás. Y ese entonces me quiso matar el diablo, pero orando al Señor le dije, Señor, porque cuando yo buscaba oración por alguien, nadie oró por mí. Yo misma tomé mis rodillas y clamé al Señor y le dije, Señor, nadie me cree de lo que hablo, pero el Señor me mostraba la apostasía. Ya no es la misma iglesia de antes que yo me congregaba. La gente cambió, la gente está peor de malvada que nunca. Y me decía el Señor en ese 2010, es la apostasía, mira, hija mía, en mi palabra. Y entonces el Señor mismo me dio esa fe, Jesús, Espíritu Santo, arrodillarme, y Dios hizo esa promesa. Hablé con Él y Él habló conmigo. Y le dije, guárdame, Señor, y yo hablaré todo, pero no permitas que el diablo me mate. Y lo que me mostró desde ese entonces fueron falsos pastores que en realidad eran satánicos. No eran Dios en ellos. Y ese lugar me dolía mi corazón, veía la maldad, todo dinero, 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 dinero. Y yo desde pequeña predicaba el evangelio, cantaba, componíamos alabanzas por gracia de Dios. Y entonces el Señor me decía, yo te he mostrado desde pequeña, te he mostrado y te he llevado a conocer el mundo maligno de los que aparentemente están perdidos y tienen más presencia de Dios que los que están de religiosos, que los que están de curas, de sacerdotes, de todo. ¿Y por qué? Porque quisieron, porque les dio la gana, porque se pusieron altivos, soberbios, arrogantes, se hicieron satanases. Dios nos libre de eso, mantengámonos humildes, mantengámonos mansos, que nunca nos creamos que ya somos perfectos del todo. Sí, Dios nos dice, sed perfectos, sed santos porque yo soy santo, porque yo soy perfecto. Dios quiere perfeccionarnos, pero para gloria y honra de Él. No para que nos jactemos, no para que seamos soberbios, no para que nos hagamos Satanás, porque entonces ahí estaremos con Él en el infierno. Y me decía el Señor, así como yo te hago ver a Satanás y tú lees sus pensamientos y él no puede hacerte nada porque estoy en ti, tú estás en mi presencia total, mis ángeles y todo, estoy cubriéndote. Entonces tú lo ves y ellos no pueden hacer nada. Yo te los permito ver y leer sus pensamientos para que tú veas todo lo que son. Eso lo vas a ver y a empezar a sentir en las personas. Lo que yo te muestro en Satanás, así tú lo vas a ver en las personas. Vas a leer los pensamientos y las mentes porque yo estoy en ti, soy uno contigo, me dijo el Señor. Y tienes que hablar que esa marihuana viene del diablo, que la gente en tinieblas son como estatuas muertas negras. Así que hay de aquellos idólatras e ídolos,
porque no heredarán el reino de Dios. Toda la gloria y honra sea para Dios. Y yo le decía al Señor, no, es que yo siento que estoy perdiendo mi tiempo, Señor, en las redes sociales. A mí nadie me da ofrenda, nadie me da diezmo, ni un like, ni me apoyan. O sea, yo apoyo a todos los demás hermanos y hermanas verdaderos. Hago tu voluntad, exhorto, profetizo, amonesto, porque eres tú en mí, no soy yo. Pero ¿qué hay de mí, Señor? Pero me dice el Señor, hija mía, no te preocupes. Yo cuido tu vida, hay de aquellos que no te apoyan, porque en el día postrero, cuando no te apoya nadie, es que no lo hacen a mí, porque todo lo que hacen a mis hijos me lo hacen a mí, dice el Señor Jesús. Porque yo no me voy a llevarme ninguno que sea satánico, ninguno que sea envidioso, ninguno que sea egoísta, ninguno que quiera tener el primer lugar. En el reino de Dios no hay primer lugar, en el reino de Dios todos somos iguales. Sus pequeñitos, sus hijos. El grande es el Señor Dios Todopoderoso Jehová. El gran yo soy Jesús. Su Espíritu Santo es el que debe morar en nosotros, no Satanás, no los demonios, no los diablos. Y muchos no se ven cómo andan. Yo los veo no por cómo visten afuera. A la vez sí, a la vez no. Pero lo que yo veo y lo que Dios me muestra, porque soy una con Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, Espíritu Santo, es que me muestra lo que hay dentro de la persona, lo que opera. No les puedo explicar porque es algo espiritual, es algo que es de Dios. Si yo fuera en mi ser natural, yo no veo nada. Y muchas veces Dios, para que le crea, porque a veces uno no quiere creer lo que Dios nos muestra, me ha mostrado y me deja en blanco mi mente y me deja sin pensar nada y sin hacer nada. Entonces digo, Señor, ¿qué pasa? Me dice el Señor, eso para que tú creas que yo te hablo. Te dejo en blanco. No piensas, no sabes, no haces nada. Y cuando me dice, te voy a mostrar eso para que tú veas la diferencia y no dudes. Cuando yo estoy en ti todo el tiempo, te estoy hablando y te muestro. Pero soy yo, me dijo el Señor. Soy yo. Porque muchas veces, por hablar la palabra fuerte, yo le pedía perdón a una persona y me dijo el Señor, no, tú no vas a pedir perdón porque tú no estás haciendo nada malo. Soy yo hablando a través de ti. Soy yo manifestado a través de tu boca. Yo voy a tratar con ellos, me dijo el Señor. Es que son malignos y no eres tú la que habla, soy yo, me dijo el Señor. Porque yo quiero salvarlos y no se ven su condición. Y así como te ofenden, te humillan, ofenden a muchos que son verdaderos hijos míos. Pero sigue hablando la verdad, me dijo el Señor, sigue hablando. Así que hermano, hermana, si tú eres uno de como yo que estamos pasando eso, pues sigamos adelante. No nos desanimemos, porque Dios nos dará la corona de la vida. La recompensa la tendremos cuando partamos allá del todo. Esa será nuestra graduación, nuestro premio. Aquí estamos todo el tiempo aprendiendo, pero debemos madurar. Debemos de subir de escalón en escalón con el Señor para gloria y honra de Él. Porque el que sube hasta arriba y de repente se cae, se mató espiritualmente. Y de eso no se trata. Aún de repente podemos perder todo lo que hemos ganado de un solo si nos volvemos ídolos o idólatras. Pero hay que apoyarnos mutuamente para que la obra de Dios crezca, se extienda al reino de Dios. Porque si, por ejemplo, yo le doy like, no solo darle por like a algo, tengo que analizarlo y verlo a la luz del Señor. Entonces, si Dios me dice dale like, lo hago, y si no, no lo hago. ¿Por qué? Porque puedo darle like a alguien que se va a volver más ídolo, porque son falsos. Pero si yo apoyo la obra de Dios, es la obra y gloria a Dios. Y no tenemos nada de qué jactarnos, ni de qué ser envidiosos. Porque muchos a mí me mandan solicitud de amistades, y después no se les ve ni el polvo. Eso no se trata. Muchos dicen que son hermanos y no, nunca se les ve ni el polvo, ni una palabra de vida, de aliento, nada. Y me muestra el Señor, mira, son ídolos. Mira, ellos no hablan nada, ellos solo muestran jactanciosos, se creen que son salvos, ya no son salvos. Ellos ya no les interesa hablar la palabra de Dios, ya se volvieron ídolos. Ya se volvieron falsos predicadores, lobos rapaces, pero eso le gusta al mundo.
Esto le fascina al mundo. A los verdaderos hijos de Dios, verdaderos profetas, los van a apedrear, los van a ofender. Me dice el Señor, confórmate con que no, nadie te dice nada, pero ahí estoy trabajando en ellos, yo lo veo todo. Yo estoy viendo todos cómo están reaccionando, a todos los pruebo por igual. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, me decía el Señor. La obra que yo hago a través de ti está haciendo fruto, me decía el Señor. La palabra que tú le escribiste por mandato mío, usando tus manos que te dejaste usar, el presidente en su página está dando frutos. Las oraciones, los ayunos están dando frutos. Cuando yo te he mandado a vigilar, a ayunar, a clamar y a darle palabra a algo, aunque parezca que no va a dar frutos, sí va a dar frutos. Mi palabra nunca pasa tras vacía. Me decía el Señor, el presidente Biden, por las oraciones de sus santos, por el gemir de Jesús y del Espíritu Santo, y porque Dios quiere salvar la humanidad, está tocando al presidente Biden para bendecir. Está tornándolo a él. Y él me lo decía hace unos días, que Dios va a salvar a Biden, va a ponerle situaciones. Pero ¿es por qué? Por el clamor de los hijos de Dios que hacen la voluntad, por las oraciones de los hijos e hijas de Dios que le servimos, y que Dios quiere que toda su tierra le sirva, que toda su tierra le alabe, que toda su tierra le invoque. Entonces me decía el Señor, mira, aunque sea el Biden presidente y otros gobernantes, míralos, hija, cómo el diablo los ataca. Oremos unos por los otros, porque el diablo los tiene a muchos ciegos, pero al orar unos por los otros, todos ganamos. Dios gana y todos ganamos. El bien es para nosotros. El gozo es para el Señor y para nosotros, porque somos su pueblo, su creación, y tenemos que volvernos a Él del todo y para siempre. Nada de este mundo nos conviene, nada maligno nos conviene, porque ¿quién quiere ser un pobre Satanás derrotado y perdido, un pobre diablo, una legión de demonios en el infierno, en el lago de fuego? Es de tontos querer ser como Satanás, pero muchos se hicieron así. Por eso hay muchos satanistas, anticristos, brujos, hechiceros, falsos profetas que se afanan porque crean en ellos, que quieren ser ídolos, hacen todo para ser vistos, no para gloria y honra de Dios, sino que ya se hicieron ídolos. Y ahí está la gente pegada, millones y millones siguiendo ese camino de guías de ciegos, me desea el Señor. Así que mucho cuidado, hermanos. Esta palabra que les hablo es por mandato del Señor. No es porque yo lo diga, no, porque yo solita, como les decía, yo no tengo ninguna iluminación y yo no soy buena para imaginar, ni para pensar, ni para planear, ni para nada de eso. Yo no me esfuerzo en lo que Dios me da. Simplemente oro al Señor, me toca, oro. Él es el que me gobierna, Él es el que tiene todo el control y Él es el que me empieza a hablar. Me habla por días y Él es el que pone el querer como el hacer de la hora y el momento. A veces puedo dormir mucho, a veces puedo dormir nada, a veces puedo dormir poco. Dios es siempre fresco cada día, porque Dios no es ritualista, Dios no es talismán, su palabra no es un crucifijo que se pega en la pared o que se pongan en el cuello, un tatuaje. No, Dios es un Dios vivo y real, que nos habla constantemente y todo el tiempo. Y Él es bueno, nos da la fuerza, nos da el descanso, nos da todo. Entonces, ¿qué más queremos? Volvámonos a Dios. Me mostraba el Señor todos los lugares donde hay ídolos, los hijos de Dios ya no debemos ir, a menos que vayamos a predicar, a menos que vayamos a evangelizar o porque Dios nos lo manda y ordena. Tengamos cuidado en dónde nos metemos y a dónde vamos, porque donde quiera se mueve el diablo y es un sentir espantoso. Yo siento la ira de Dios, yo siento muchas veces la tristeza de Dios y nos habla. Entonces nunca hay que salir desarmados, armados con la palabra de Dios y con presencia de Dios. Nunca hay que ir a la ligera a hacer algo así como que no, pues muy machito, muy acá, no. Hay que tener con cuidado cómo nos conducimos en esta vida y también tener cuidado cómo hablamos y lo que hablamos.
No defienda la religión, no defienda la secta ni la denominación, porque usted se hallará siendo un falso, ofendiendo a Dios y se está condenando. Ni Dios, desde los 5 años que tengo y hasta ahora mis 50 años casi, que Dios me empezó a hablar y empecé a conocerlo y me ha pasado por muchas situaciones y me ha hecho vivir el infierno en la tierra y el cielo me está haciendo vivir, y cada día me prueba y me pasa por el fuego y por situaciones para que nunca me aparte de Él. Le doy gracias por lo bueno y por lo malo que permite para nunca olvidarme de Él y para siempre estar en Él pegada. Entonces, hay mucha gente que no sabe nada, inventa. Es el diablo inventando en su cabeza. Mucho cuidado. Dios me ha dicho claramente y su palabra lo dice. Él no vendrá por ningún católico, porque en la Biblia no existe esa palabra. No vendrá por ningún sectario denominacionista. El Señor vendrá por los que le contengan, por los que estén unidos a Él, mezclados con Él. Espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mezclados, llenos de Dios hasta la plenitud de Cristo, es que Dios nos va a llevar. Porque Dios no corta a cualquiera solo porque sí. Muchos Dios los tiene que cortar porque ya se volvieron satanáses. O muchos los dejó Dios ahí que hagan y deshagan, porque ya su condenación de largo tiempo viene y no se duerme. Quiere decir que ya no van a alcanzar salvación. Y Dios los deja que hagan y deshagan porque sabe que van a pasar toda una eternidad. Porque Dios nos conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios lo sabe ya todo. Pero también Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestros propios destinos. Dependen de nosotros. Dependen de nosotros y de Dios. Dios está ahí, pero Dios no obliga a nadie. Muchos lo abandonan porque quieren servir al diablo y servir a Dios, y con Dios es todo o nada. Entonces no se puede servir a dos señores. No se puede servir al diablo y a Dios. Tenemos que vivir una vida santa. Y no es por la forma de vestir. Y a la vez sí, a la vez no. Porque la gente se preocupa. Porque muchos hay cosas que no se las voy a poder explicar en mi ser natural, pero en el espíritu sé que lo entenderán. Porque muchas personas se han vuelto terribles. Juzgan solo por las apariencias, por fuera, porque no tienen Espíritu Santo de Dios ni presencia de Dios. Tienen al maligno. Entonces al maligno nunca lo vamos a tener contento ni feliz. Él siempre nos va a querer joder la vida. Y así son los que son del diablo. Los del diablo solo van a querer dinero, riquezas, exprimirte, usarte y apartarte de Dios, corromperte y tenerte en tinieblas. Pero los hijos de Dios y Dios en uno nos quiere dar salvación y vida eterna. Nos cela con un celo santo, que no quiere que el diablo nos lleve al infierno ni nos haga sufrir. Pero el celo maligno es un celo diabólico. El celo de los diabólicos son que no te quieren ver bendecidos. El celo diabólico es que te quieren robar la salvación, apartarte de Dios. Pero hay que estar lleno del celo santo de Jehová. Que tengamos celo santo de Jehová, y que así como Dios nos defiende, lo defendamos a Él y expresemos a Él y demos testimonio de Él. Mucha gente piensa que los cristianos somos cualquier cosa, somos perita en dulce. No. Dios es amor y fuego consumidor, y somos su expresión. Dios es verdad y Él no habla mentira. Que Dios nos ayude a mantenernos hablando verdad todo el tiempo, porque Dios no se agrada de la mentira ni de nada malo. Entonces les aclaro, no defiendan las religiones, ni las sectas, ni denominaciones, porque eso no lo inventó Dios, eso viene del diablo. Los nombres de los ministerios no los inventó Dios. Tenemos que hacer todo conforme está plasmado en la Santa Biblia. El que entienda, entienda. El que tenga el Espíritu, entienda. Dios nos va a ir perfeccionando y a veces no queremos entender
pensamos que un poquito de lo que el diablo haga en nosotros a Dios le va a agradar y vamos a ir con Dios. No, tenemos que perfeccionarnos de ya. Dice el Señor, ser santos de ya y todo el tiempo. Santo significa a los ídolos, la Guadalupe, los ídolos de yeso, imágenes, no le llame santo. Esos no son santos, esos son ídolos. Porque incluso ese tipo de personas, muchos están en el infierno y los tienen como sus ídolos. Tampoco idolatre a un santo de Dios que ya partió con el Señor, tampoco. Dios dice que no seamos idólatras. Ni tampoco, muchos se tatúan a personas, cosas en la piel, pero hay otros que los llevan los ídolos adentro, colgados. Entonces no tenemos que tener ningún ídolo, simplemente tenemos que vivir una vida apropiada, una vida a la manera de Dios, perfeccionada por Dios. Así que pues no desmayemos, sigamos adelante. Les animo, les exhorto en el amor de Cristo que asegúrense de no ir camino del mal, de no ir rumbo al infierno. Y esta es la palabra del Señor que me da en Romanos 14. Los débiles en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Saben que muchos contienden en su carne, natural, satánica, adámica, sus tinieblas, pero no son hablar de Dios. Porque el hablar de Dios es el hablar de Dios y hay que estar seguro que es el hablar de Dios. No hable solo porque sí. Porque nuestra opinión en la carne no importa. Importa lo que Dios manda y ordena y nos habla en el Espíritu y conforme a su palabra. Por eso dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Sí, porque muchos critican. A alguien que está débil lo critican como viste, que come, que no come, pero no le expresan a Jesús. Le ponen reglas, rituales, doctrinas de hombres, que no te vistas así, no comas así, etcétera, 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 etcétera. Pero lo importante es dar a Cristo, que esa persona, Jesús entre en su ser y permanezca. Dios se encargará y su palabra de ir transformando a la persona. Pero a los que ya, a los que sí ya están de según que profetas, evangelistas, y a esos sí se les habla bien durito. Y a aquellos que cayeron también se les habla bien durito ya. Porque Dios es diferente en cada persona, pero Él es santo, Él trata de manera diferente en cada persona. Pero Él es santo, no es malo. Por eso dice sobre opiniones, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces he ido a locaciones que lo que hablan es pura diablura, contienden, son piedra de tropiezo. En vez de dar palabra de vida, muestran lo que son demonios. Que Dios tenga misericordia, pero que ellos se pongan las pilas en Cristo y se metan en Dios de ya, porque están muertos espiritualmente y no soportan que se les diga su verdad de Dios. Porque los profetas no estamos para profetizar cosas bonitas. Sí, bonita es la palabra de Dios, pero no falsedades. Nosotros no vamos a profetizarle mentira ni falsedad porque caemos para abajo del zafacón en el infierno de un solo cantazo que Dios nos dé por mentirosos, por falsos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es. Muchas veces la gente te quiere manipular que vas a comer, que vas a beber. Se mete en tu vida privada, se mete en tu vida personal y ya eso no es mandato de Dios, ya eso es obras de la carne. Porque si todos hemos recibido al Espíritu Santo, entonces andamos todos por igual en el reino de Dios, en su sentir y expresando a Dios, a Jesús, a través de la llenura de su Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Había un hombre que disfrazaba de luz, que leía la Biblia, pero no entregaba su ser a Dios verdaderamente, solo lo usaba para manipular y eso no es así. Hay mucha gente que es endemoniada peor que nunca, porque no entregaron su ser del todo y para siempre, sino que quisieron jugar
con la Biblia, y con la Biblia no se juega porque se condenan más. Si tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Entonces ese tipo usado por los demonios quiso apartarme. Era el mismo diablo, eran los mismos demonios hablando a través de él, queriendo apartarme y queriendo quitarme de donde Dios me ha llamado a servir a Dios. Pero ay de él, porque Dios le profetizó a través de mí, se lo dije y no entendió ni una vez, y varias veces le soportó el Señor a través de mí, hasta que el Señor me dijo: apártate de ellos, voy a tratar con ellos. ¿Por qué? Porque muchos usan la palabra de Dios para lucrar, enriquecerse y hacerse pasar por hijos de Dios cuando son endemoniados. Por sus frutos se conocen, por su manera de ser, de hablar, de lo que sienten ellos mismos, llenos de envidia, de celo, de contienda. Quieren callarnos a los hijos de Dios, pero ellos quieren matarnos porque Satanás mora en ellos. Ellos se creen que ellos lo saben todo, pero no saben nada. Por eso dice el Señor: el que se cree sabio, refrene su lengua. El que se cree algo, el que se cree religioso, refrene su lengua. Mírese a sí mismo cómo anda. Porque muchos quieren decirnos a nosotros, los hijos de Dios, qué debemos hacer, cuando ellos ni siquiera han nacido de nuevo, cuando ellos ni siquiera sirven a Dios ni viven a Dios, son endemoniados. Es el diablo a través de ellos que nos quieren matar, son tinieblas. Pero Dios va a tratar con ellos porque ya conocen la palabra y hacen y deshacen. Eso no es así. Mucha gente quieren hacerse dueños de nosotros. No, recordemos que dueño, amo y Señor es nuestro Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. Dios no tiene manipuladores y Dios no soporta que nadie nos manipule. El único que nos debe gobernar es Dios, Jesús y su Espíritu Santo, y debemos someternos los unos a los otros en el amor de Dios y en su presencia, en sus mandatos, consultar todo con Dios. Porque hay gente que te va a querer hacer como quiere, usada por el diablo, y son tremendos demonios. Y no van a salir de ellos si ellos no quieren. Pero Dios los va a tener a la raya, que no nos van a poder hacer daño, porque Dios es grande. El diablo usa a muchos perdidos para querer robarnos la salvación a nosotros. No lo permitamos. Sigamos adelante en el Señor, pase lo que pase. Por eso dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, hay gente que nos juzga, nos critica, pero no se ven a sí mismos. Y cuando Dios les habla a través de nosotros, ahí entonces es cuando nos aborrecen. Pero en realidad el problema me lo tienen con Dios, no conmigo. Y se condenan solos a sí mismos, porque Dios nos usa para salvar a otros, para salvar a los perdidos. No para que seamos algo nosotros, no para que seamos ídolos, no para que seamos satanases, sino que Dios nos usa para gloria y honra de Dios y por amor en Dios y para salvar las almas. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro sacrificio, olor fragante a Dios, hacer la voluntad de Dios, y nos gusta, nos agrada, porque somos uno con Dios. Ese es nuestro gozo, servir y vivir a Dios. Y que cada día nos perfeccione el Señor. Ese es nuestro gozo de los hijos de Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Así es, muchos piensan que uno va a caer o que uno ha caído, pero no se dan cuenta que Dios mora en nosotros. Así que Dios nos hace como Él manda y ordena, y punto. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así es, poderoso es Dios para tenernos firmes, solo hay que creerlo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así es, tenemos que tener la mente de Cristo, la convicción de Dios en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Que sea Dios en nosotros y nada más. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Porque ya somos de Dios y Dios nos hace como Él quiere y manda y ordena. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come. Así es, si Dios nos pone a ayunar, ¿quién va a venir a decirnos come? Si Dios nos dice come, ¿quién nos va a venir a decir no comas? ¿Por qué? Si es Dios quien nos guía, si es Dios quien nos dirige.
si es Dios quien nos gobierna, si en verdad nos gobierna, hay que asegurarnos y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de los hijos de Dios vive para sí. Ninguno, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Así es, cuando Dios está en nosotros, con nosotros, si estamos vivos, vivimos en Él. Aquí la palabra morir significa, o sea, cuando ya estamos, que ya partimos de este mundo. En otra parte de la Biblia Dios dice los que duermen, pero aquí, si morimos para el Señor, morimos. Y también, aunque vivamos aquí en este mundo, estamos muertos para el mundo y para el pecado maligno. Para Satanás somos muertos, él ya no puede entrar. Pero muchos, si quieren, pues se vuelven a revivir la vieja criatura y vuelven a morir espiritualmente y vuelven a morirse, o sea, a perder la salvación. Pero los que perseveramos en el Señor hasta el último aliento de nuestra vida, partiremos con Dios. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque muchos no quieren ni morir ni locos, pero entonces no son de Cristo, porque aquel que es de Cristo quisiera partir ya, pero estamos aquí por causa del Señor para hacer su voluntad. Pero eso no quiere decir que nos vamos a ir a aventar de un puente o a un baile mundano, a una fiesta mundana o a un lugar donde Dios nos dice que no y el diablo dice, mira, ve. No, debemos de obedecer siempre a Dios, no al diablo. El diablo siempre nos va a querer apartar de Dios, pero a Él no lo debemos obedecer. De hecho, yo le digo al Señor, el Señor no tiene que hablarme a mí para nada, el diablo. Le digo al Señor, nuestro Dios, nunca permitas que Satanás y los demonios vengan y me hablen. Repréndelos y enmudécelos. Yo no tengo nada que hablar con ellos. Yo solo quiero oír tu voz, le digo a Dios. Yo solo quiero oír tu dirección. Laquéame y quédate con la llave para que el diablo nunca me toque. No me des libre albedrío, gobiérname, le digo al Señor. Automatízate en mí, que ya no viva yo, mas tú vivas en mí, Jesucristo, por toda la eternidad. No me permitas hacer nada que no sea tu voluntad. Restríngeme, gobiérname, encarcélame y quédate con la llave, de modo que nunca me escape de ti, porque no quiero escapar de Dios, no me interesa escaparme de Dios, solo quiero hacer su voluntad en esta tierra y punto. Entonces, ¿qué dice? Porque así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea que aquí se refiere de los que están aquí en esta tierra y de los que ya partieron de esta tierra. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué muchos nos juzgan, nos critican y no apoyan la obra de Dios? Nos juzgan injustamente, nos critican, tan llenos de maldad, de celos, solo mirando a ver qué hacemos, para ver de dónde ellos quieren agarrar, ser mejor que nosotros, pero no. Todos los hijos de Dios somos cuerpo de Cristo, sus pequeñitos, con dones, talentos que Dios nos ha dado al cuerpo de Cristo. Todos debemos soportarnos unos a los otros en amor de Dios, y que Dios nos guíe y someternos unos a los otros en amor de Dios, porque el diablo no tiene que reinar en la iglesia de Cristo, en los hijos verdaderos. Él no tiene que hacer nada ahí, las tinieblas no pueden entrar en los hijos de Dios si están bien sellados, agarrados, mezclados, fusionados con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que siempre buscamos al Señor y por su palabra. Entonces, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué, o sea, tú no apoyas a tu hermano en la obra? ¿Por qué no le das like a la palabra de Dios? ¿Por qué no la compartes? Porque es tú y nadie más que tú. Eso es Satanás.
Pero Satanás se quiere llevar a toda la humanidad. Él no quiere estar solo en el infierno y en el lago de fuego. Él quiere llevarse a todos para atormentarlos porque esa es su naturaleza satánica. Pero los hijos de Dios somos diferentes porque Dios es bueno, santo, puro. Los frutos del Espíritu Santo son mansedumbre, templanza, amor, benignidad. No hay rencor, no hay celo, no hay odio. No, el celo santo de Jehová es diferente al celo del diablo. Nada que ver. Pero recordemos que el diablo es un falso que se disfraza de luz, que nos quiere engañar. Entonces, mucha alerta. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias a tu verdadero hermano en Cristo Jesús? ¿Por qué? Tu hermana, ¿por qué? ¿Estás despreciando a Jesús? Porque el Señor dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, esa es mi familia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Toditos vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabían que muchos en el infierno están arrodillados pidiendo perdón, otros blasfemando, pero ya no encuentran salvación? Por eso hagámoslo desde aquí, de ya y para siempre en esta tierra. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Muchos nos juzgan injustamente. Aquí habla de que juzgar injustamente. O sea, aquí habla de aquellos que juzgan, pero están tan perdidos, tan ensatanizados y endemoniados, que no tienen por qué juzgar cuando no se ven lo que son y no son salvos. Así que no nos juzguemos injustamente, porque eso no agrada a Dios. Que solamente andan en las redes sociales viendo a ver cómo anda el hermanito, la hermanita, pero nunca le dan un like a la obra de Dios, a la palabra de Dios, al trabajo de Dios que hace a través de ese hermano. Nunca. Lo ve el diablo como si fuera solo. No, tenemos que ser expresión de Dios. Que el diablo vea que somos unidos. Que el diablo y la gente lo vea y que Dios sea glorificado. Que seamos el ejemplo, el vivo testimonio de Dios. Porque a veces, ¿qué es lo que son? Tropiezo, cuando no hablan la palabra de Dios. Tropiezos son. Así que no seamos piedra de tropiezo para ningún hermano y hermana que se desaniman, porque debemos apoyarnos unos a los otros, dice el Señor. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Así es, porque a veces la gente te ofende por cosas que a Dios ni le ofenden, porque son gente en tinieblas, están errados. Entonces hay cosas que ni tienen importancia, lo que realmente tiene importancia no lo practican ante Dios. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, escuchen, esto es bien importante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es así como me decía el Señor, que muchos comen, beben, hacen fiestas, están jajaja, jijiji, ya están tan perdidos que hasta música mundana bailan, cantan y dicen que aman a Dios y contienen a Dios. Dice el Señor, mira, esos ya no son salvos, ya no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Porque el que tú comas, bebas en abundancia, comida física natural, es una bendición secundaria y externa que Dios da. Pero muchos la tienen con riquezas injustas, que no agradaron a Dios. Entonces, ¿qué pasó? No tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, aunque coman y beban. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
No es comida, bebida natural. Allá en el reino de Dios tendremos otra comida y bebida. Pero muchos aquí comen y beben, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero gozo, paz. Muchos postean sus fotos y todo para ser piedra de tropiezo, para levantar a la ira, la contienda, la envidia, la humillación, para ser vistos, para ser piedra de tropiezo, pero no son de bendición. Paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Por cuáles hombres? Por los hombres de Dios, por los que contienen a Dios. Porque los de los malignos nunca los vamos a agradar ni nos van a aprobar nada de Dios. Mas sin embargo, cuando Dios los convence Dios y su palabra. Y hay de aquellos que no se convencen y no entregan su vida a Jesús, no se vuelven a Dios. Hay de aquellos, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que tengamos nuestra conciencia limpia y pura, revisémonosla a la luz de las Escrituras y de Dios, porque muchos ya no se ven en qué condición están. Por eso Dios les habla esta palabra. Si usted se topó con esta palabra, bueno, escudriñese a sí mismo, y yo me escudriño cada momento y por eso la hablo. Si no, no me atrevo ni a hablarla. Que Dios me libre de que no cometa algo que a Dios no le agrade. Que Dios nos libre a todos. Que Dios nos guarde en su santidad, en su presencia, en su pureza, en sus frutos de su Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres llenos de Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como dice Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua quiere decir yo te ayudo, tú me ayudas. Dios nos ayuda, nosotros le ayudamos. Somos uno con Dios, uno en el cuerpo de Cristo, uno como iglesia. Mutua ayuda para la edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz que Dios da no es el jajaja, jijiji, meme, chistería, burla, crítica injusta, como el mundo. El mundo tiene un falso gozo y una falsa alegría. Eso, el diablo se deleita en ver derrotados a los demás, en la crítica, la injusticia, la opresión, la humillación. Pero cuando Dios no nos permite ni abrir ni un dedo ni la boca, ay papá, te viene el ay, muchos el ay eterno, infierno y lago de fuego. Porque cuando Dios nos hace hablar y cuando Dios nos hace callar, peor para los demás, porque les viene el ay de ya, en breve. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua edificación, que sea todo para edificación de su iglesia, de su pueblo, para ganar las almas. Así que apoyémonos unos a los otros, dice el Señor. La paz mutua. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice el Señor. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hay muchos que se corrompen por algo que les dan. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Fíjense, hay muchos que destruyen la obra de Dios por un like, por un peso, por un diezmo, por una ofrenda, por una mentira, por juzgar injustamente, por un plato de comida, por lo que sea, por la juzga injusta que es lo natural, que a Dios ni le afecta en nada. Así que mucho cuidado cómo andamos y en lo que vivimos. Todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, todo lo que creó realmente es limpio y puro, porque el diablo no creó nada. El diablo no hace nada. El diablo mata. El diablo vino a matar, robar y destruir. Roba la salvación,
mata espiritual y físicamente y destruye continuamente en el infierno. Entonces todo lo que Dios ha creado todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así es. Muchas veces nuestros cuerpos físicos, por ejemplo, mi niño a veces le gusta lo dulce. A mí nunca me ha gustado el exceso de azúcar. Dios me tiene un freno, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que no tenga las enfermedades que son diabetes por el exceso de azúcares. Pero me costó mucho tiempo pedir al Señor, clamar al Señor que me guiara en la comida. Entonces he aprendido a orar cuando voy a comer, qué voy a comer, que Dios me guíe, que Dios me dirija. No es que come uno y hace uno las cosas solo porque sea el aventón, tiene que ser bajo el mandato y la voluntad de Dios. Pero porque dice todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Con lo que come, con lo que bebe, con lo que hace. ¿Por qué? Porque no se debe de perder la salvación solo por cosas que no tienen importancia. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así es. Muchas veces que alguien quiere ir a comer una semita, digamos. Ok. Pero, ¿y qué si al otro Dios le dice no coma, estás en ayuno? Entonces muchas veces, me entienden, hay que estar en el sentir del Señor, pero hay que no juzgarnos. Tal vez Dios me puso a mí un ayuno, tal vez a veces yo ayuno, pero mi hijo no ayuna. Él tiene hambre, pero yo no tengo hambre. Tal vez algunas veces yo tengo hambre, él no. Tal vez a veces Dios nos hace ayunar, vigilar, estar llenos de palabra. Algunas veces yo paso vigilias, mi niño duerme, otras veces los dos. Algunas veces ¿me entienden? Cada uno Dios lo va guiando, pero siempre guardarnos de no hacer nada indebido, nada malo, de no comer de la mesa de los demonios espiritualmente. O sea, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos, cuidado a dónde vamos, cuidado lo que compramos, cuidado lo que vendemos, cuidado lo que damos, cuidado lo que recibimos, todo consultarlo con Dios y que nos dé Él el mandato y el permiso y todo bajo su voluntad. Porque me decía alguien que era pues impío, mundano, tibio, me decía, no, Ruth, tú no tienes que orar, tú eres sabia, es el diablo. No, yo no soy sabia, es que dependo de mi Señor, todo tengo que orar, para todo hablar con Él. Es el diablo cuando te dice que no debes de orar, Jehová lo reprenda. Cuando te dice el diablo que no debes de ser evangelista ni profeta. ¿Y por qué? Porque lo dice él. Cuando te dice tú no eres Dios, tú no tienes que decirles. Me decía alguien, ¿a ti qué te importa cómo ande la gente? ¿A ti qué te importa? Son el diablo hablando, Jehová lo reprenda. ¿A ti qué te importa? Tenemos que poner en su lugar a esa gente endemoniada. ¿A ti qué te importa lo que yo haga? Le digo, si tú dices que yo no soy Dios, ¿tú quién eres entonces? Yo no soy Dios, pero es Dios morando en mí. Y le sirvo y le vivo porque Él mora en mí, se hace lo que Él manda y ordena. Mejor arrepiéntete y busca de Cristo, porque te va a venir el ay. Muchas veces les he dicho eso, porque no pueden entender lo que Dios nos manda hacer. Para ellos es locura, para el que se pierde. Pero para nosotros lo que hacemos es vida, es gozo, es paz. No comprenden, ellos no entienden porque están muertos. Entonces, ¿cómo van a venir a juzgarnos, a criticar cuando no han pasado por todo lo que hemos pasado y lo que pasamos los hijos de Dios y lo que pasaremos? Pero la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos hombres que se oponen a la verdad de Dios. Hay de ellos. Más valiera que no hablen, no traten de que se haga lo que ellos quieran. Entonces, ¿quiénes son para juzgarnos? Que si comemos o no comemos, cada uno hace como el Señor manda y ordena y debemos respetarnos. Pero lo que sí Dios me ha mostrado es que mucha gente son ídolos ya. Son ídolos
no por lo que comen o lo que beben, sino por lo que hacen y quién está dentro de ellos operando. Y Dios nos hace ver eso y el mundo le encanta. El mundo maligno le fascina ese mundo, pero ese es camino ancho de perdición, así que mucho cuidado. La gente que muere antes de tiempo es porque árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero también puede ser que alguien viva larga vida y se perdió al final. Por eso Dios es inmensurable y Dios no lo conocemos aún del todo, pero cuando estemos con Él en su total presencia, entonces seremos semejantes del todo a Él, pero nunca en su deidad. Nunca. Siempre seremos sus hijos, pero estaremos llenos de su presencia. Y ahora debemos de estarlo de ya. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Así es, hay gente que no le hace bien comer carne, no le hace bien beber vino. Entonces no hay que hacerlo enfrente de ellos porque los vamos a derrumbar, porque les hace daño, porque son débiles, son alcohólicos, son glotones. Entonces, pues hay que orar, clamar por ellos, enseñarles a orar y hablarles la palabra y que aprendan más de la palabra, la Biblia, que se metan más con Dios, que dediquen más tiempo a pasar con Dios, a disfrutar a Dios. Hagamos lo que hagamos, estar con Dios. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, tenemos que tener esa fe para contigo delante de Dios, o sea, para con uno delante de Dios. Porque muchos tienen una fe falsa, una fe que no es en Dios, ni es genuina, ni es en la voluntad de Dios, ni es en su palabra. Es una falsa fe. Pero bueno, cada uno dará cuentas a Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Así es, siempre asegurémonos que sea Dios aprobando todo lo que hablamos y lo que hacemos bajo su presencia y su dirección, porque si no se condenan a sí mismos. Pero dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Sea así como aquel que decía que los católicos son salvos o van a ser salvos. Sí, van a ser salvos si obedecen a Dios y botan sus ídolos y hacen como Dios manda en la Biblia. Pero si ellos prefieren tener a un hombre pecaminoso como su ídolo, como su Dios, como su sacerdote, como su cura, como su papa, o aquellos que son cristianos y prefieren hacer caso a sus pastores corruptos en vez de ir al Dios Todopoderoso, a su palabra, por miedo al hombre en vez de tener temor a Dios, así todos van a ir para abajo, ciegos guiando a otros ciegos. Eso no debe de ser así. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Así es, si yo algo no estoy segura de hacer o de comer, pues no lo como. Tengo que estar convencida que es Dios quien me lo permite y es Dios quien me lo aprueba. Y que no voy a ser condenada por eso. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es, si nosotros no viene de Dios, no estamos convencidos que Dios manda y ordena a comer, beber esto, no lo hagamos. O donde no nos mande Dios, no lo hagamos. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, lo que no proviene de Dios y lo hacen solo porque sí, entonces es pecado. Porque están comiendo condenación, están comiendo tinieblas, muerte. Que Dios nos ayude. Romanos 15:1 en adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así es, no ser ídolo, no agradarnos a nosotros mismos, no ser centro de atención, no ser ídolo. Porque hay muchos que solo quieren agradarse a sí mismos y nunca apoyan a otros hermanos y hermanas ni en oración, ni en la obra, ni en compartir. O sea, son unitarios. Imagínense que un cabello solito, ¿para qué sirve por ahí tirado? O imagínense que no tengamos dedos, uñas,
que no tuviéramos nuestra piel, así el cuerpo de Cristo incompleto, que solamente la uña quiere andar volando por ahí, ¿para qué sirve? O un cabello volando por ahí, no sirve para mucho. Así somos el cuerpo de Cristo, todos debemos servir y disfrutar a Dios unidos y soportarnos unos a los otros y que Dios nos perfeccione. Soportar las flaquezas de los débiles, pero soportar las flaquezas de los débiles no quiere decir solapar el pecado y hacer lo mismo que ellos. Soportar las flaquezas de los débiles quiere decir tener la paciencia de exhortarlos, amonestarlos, enseñarles, orar por ellos, ayunar, vigilar, para que ellos sean fortalecidos también, no para que se debiliten. ¿Sabe usted qué hace cuando usted no apoya el ministerio ni la obra de Dios en otro hermano y usted lo destruye? Y usted pasa en sus redes y ni le da un like, ni ora, ni un nada. ¿Sabe usted qué está haciendo? Condenándose y perdiendo salvación. ¿Sabe usted qué está haciendo? En vez de afirmar a ese hermano, usted lo está debilitando, pero a la vez usted se está condenando y se está agradando solo a usted mismo, estilo Satanás, pero no en Dios. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Dios. Todo lo que es Dios viene de Dios, es bueno. El diablo no tiene nada de bueno. Satanás y los demonios no tienen nada de bueno. Bueno es Dios y se manifiesta en los que le contienen. Santos, puros. ¿Para qué? Para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Así es. Agrade, denle una sonrisa. Exprésele que usted es uno más del reino. Únase, apoye su obra, su ministerio, unidos. Porque aquellos que solo quieren que los demás los apoyen y ellos no apoyan a nadie, entonces son satanases. Dios no se los va a llevar a su reino. Dios no viene por ídolos. Dios viene por cuerpo de Cristo, por su iglesia unida. Pero cada uno dará cuentas a Dios. Cada uno estará ante Dios y cada uno partirá a Dios individualmente o en unión. Si estamos en el mismo sentir y en la presencia del Señor inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Así que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así es, nosotros vamos a hacer lo bueno para agradar al prójimo en la edificación. Nosotros no vamos a agradar a Satanás operando en la humanidad. No vamos a agradar a Dios operando y moviéndose en su cuerpo de Cristo, en su iglesia, en su hermano, en su hermana, en su familia de la fe. Y aún levantando a esos débiles caídos y aún a esos impíos, por eso se les habla la verdad. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, Él no quería morir en la cruz. Él oraba y decía, Padre, si es posible, por favor, que pase de mí esta copa. Tenía miedo como ser humano, pero fue valiente para dejarse matar por los malignos, para demostrarnos que Él nos amaba, para mostrarnos cómo la humanidad estaba de malvada y cómo debíamos de ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así es. Wow, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
¿Cuáles escrituras se refiere aquí? La Biblia y las que Dios nos revela conforme a su palabra. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿En qué debemos andar? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Usted se ha preguntado si es su sentir de Cristo Jesús que usted ande husmeando por las redes sociales sin apoyar a su hermano y a su hermana en la palabra que Dios le da. Entonces, ¿para qué usted le acepta la solicitud de amistad o le manda solicitud de amistad? Si usted va a ser como un fantasma invisible. ¿Se avergüenza de ser hermano de esa hermana? ¿Se avergüenza de la palabra de Dios? ¿O solo quiere usted ser usted y nadie más que usted? Y si te vi ni me acuerdo. ¿Ese no son los hijos de Dios? ¿Acaso es el sentir de Dios cuando usted solo husmea en las redes sociales de su hermana y no le da like a la palabra de Dios? ¿No se suscribe al canal de Dios? ¿No comparte la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque usted quiere ser número uno y que los otros estén caídos. Déjeme decirle que usted ya no es salvo. Pero si usted está en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, le aseguro que usted hará lo que Dios le manda y ordena. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que tengamos el mismo sentir. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en esta palabra, rumiemos esta palabra una y otra vez a la presencia del Señor y que Dios nos ayude a vivir esta palabra. Muy importante, muy importante. Parecieran solo letritas, pero es una gran palabra que debemos de vivirla y ejercitar nuestro espíritu, hacerla, vivirla, ponerla en práctica. Porque de lo contrario, no iremos al reino de Dios. Que Dios nos ayude. Esto es la palabra de Dios. Hasta aquí llegué por ahora. Bendito sea el Señor, gloria sea a Dios. Que Dios nos ayude a vivir esta palabra, que Dios nos alumbre, que nada ni nadie nos apague. Porque si no nos vamos a apoyar unos a los otros, entonces no estamos en el mismo sentir de Jesucristo. Asegúrese cómo anda. Y cada uno hay que asegurarnos cómo andamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos. Yo de mi parte hago lo que Dios me manda y ordena. Aunque me vean sola en mis redes sociales, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sus ángeles, y sé que tengo el mismo sentir de otros hijos e hijas en Cristo Jesús, pues las visiones y revelaciones coinciden con ellos y ellas. O sea, estamos en el mismo sentir. Nos apoyamos unos a otros, pero muchos no tienen tiempo de apoyar a otros. Y no es que no vean, es que no quieren. Es que no quieren, pero no lo hacen por uno, lo hacen por Dios y a Dios. Pero hay de aquellos que también se han vuelto falsos, que están muertos y que ya no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y que tienen millones y millones y millones de seguidores y ya se perdieron, ya se murieron. Dios les sigue hablando, hablando y hablando, pero ya no son salvos. Otra cosa me mostraba el Señor que es ser salvo, y otra cosa es
tener bendiciones externas. Hay bendiciones externas en la carne que no son salvos las personas. Les va todo bien y todo, pero dentro no son salvos. No hay Espíritu Santo, no hay Jesús, no hay el Padre. Son satanases. Son la expresión satánica. Aunque no hablen nada, tienen espíritus de tinieblas y nos quieren contaminar. Así que muchas veces tenemos que apartarnos de esa gente, no porque no los amemos, es porque no nos contaminen. Solo cuando Dios manda y ordena verlos, darles palabra y hasta luego, porque no son hermanos en Cristo. Llevan nuestra sangre, pueden ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, pero hay que asegurarnos que todos seamos salvos, que estén nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haga morada permanente en nuestro ser, y depende de nosotros que Dios triuno viva en nosotros, depende de nosotros. Acatar, vivir, hacer sus mandamientos y guardarnos sin mancha y sin arruga en este mundo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias por sus oraciones. Gracias. Dios les multiplicará en gran manera, les aseguro. Pero debemos trabajar para tener nuestra mansión celestial allá, nuestra corona de la vida, nuestras vestiduras. Todo lo tenemos que ganar trabajando y haciendo la voluntad de Dios. Somos salvos por gracia y misericordia de Dios, pero no somos inútiles los hijos de Dios. Tenemos que ser útiles a Dios. Si tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús viene por los suyos. Cuando partamos, tiene que venir Dios, Jesús y su Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí llegó mi parte. Alabado sea nuestro Dios. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Cuando se refiere a dioses, se refiere a los humanos. La palabra Dios en minúscula tiene significado a los hijos de Dios. Él es Dios de dioses. El único en la deidad es Él. Nosotros somos dioses sin su deidad, o sea, sus hijos redimidos. Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre Dios nos va a cuidar. Omnipotente. No hay nadie omnipotente como Dios. Es el único. Y Él nos cuida y nos protege, así que asegurémonos de ser uno con Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Alabado sea el Señor. Esta fue la palabra de Dios. Sigamos de continuo en Dios, siendo uno con Él, y que Dios nos dé fuerza, nos guarde nuestros corazones, nos libre de todo mal, de todo ataque. Creámosle y descansemos en Él. Pongamos nuestras cargas en Él y que Dios nos ayude. Que Dios me les acompañe. Que Dios les guarde. Esta ha sido la palabra de Dios. Su profeta evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios y por gracia y misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén.